Bueno, bienvenidos. Estamos aquí con un invitado que es muy especial para nosotros. Es José Luis Aguirre Alvis, que es magíster en comunicación social y docente de la Universidad Católica Boliviana. Muchas gracias por aceptarnos la entrevista. Faltará más, bienvenidos ustedes y ahora y siempre. Muchas gracias. Bueno, como le comentaba, nos interesa mucho saber sobre usted y quisiera saber si nos podría dar la oportunidad de que nos pudiera contar sobre esos primeros años y cómo esto tal vez pudo haber influido en su decisión para decidirse a estudiar esta carrera de comunicación social. Bien, gracias por el interés que ponen. Me permito presentarme. Yo soy José Luis Aguirre Alvis, soy boliviano y comunicador social de profesión, periodista también profesional, y tengo como campo de especialidad personal el de la comunicación para el desarrollo, donde he realizado mis estudios de maestría en los Estados Unidos. Entonces, lo que hago aquí en el SECRAT, en realidad, el SECRAT es el Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana, es promover todo esfuerzo posible desde la Universidad Católica para fomentar el uso de los medios con fines de cambio social, mejora de la calidad de vida de la población y así hacer comunicación educativa sobre todo. Yo empecé mi formación en la comunicación social en esta universidad, en la Católica, en el año 80 y finalmente me gradué el año 86. Posteriormente me fui a estudiar a los Estados Unidos para la maestría y estudié en la Universidad del Estado de Iowa, Iowa State University, donde tienen un campo de especialidad en comunicación educativa y para el desarrollo. Entonces, después de eso, ya me volví a integrar al país y tuve la suerte de encontrar un lugar de trabajo en una emisora en la Amazonía boliviana, Radio San Miguel en Riberalta, donde he ido a dirigir allí la emisora y un proyecto de radio educativa por 3 años. Hacíamos radio educativa y sobre todo fortalecimiento de comunicadores en las comunidades rurales de la Amazonía para que ellos fueran nuestros reporteros populares mandándonos información a la emisora. Hasta ahora Radio San Miguel es el referente de radio educativa que hay y funciona muy bien en el norte de Bolivia. Posteriormente, ya después de eso, me trasladé a La Paz, después de 3 años de trabajo allá en la Amazonía, que han sido mis años de experiencia práctica más hermosos que he tenido. Y ya aquí me vinculé a un proyecto que era del programa de aprendizaje por radio interactiva, el PARI. Era un proyecto que estaban llevando a cabo también otros docentes de la Universidad Católica y sobre todo un exdirector de la carrera de comunicación que tuvimos, y ha fallecido él, Jaime Reyes Velázquez. Con él trabajé de guionista de textos, sobre todo educativos, porque hacíamos programas para el aula, para aulas escolares, sobre todo del sistema de Fe y Alegría, con contenidos como matemáticas, ciencias sociales y otros temas que a ellos les servían. Después, posteriormente, tuve la suerte de estar vinculado por un lapso muy corto de 2 años en la Subsecretaría de Asuntos Étnicos que se abrió en un periodo de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y ahí estaba de director de comunicación indígena para atender temas que eran de ese campo. Y finalmente me volví a vincular a la Católica como docente, relación que nunca he perdido porque daba clases desde el año 84, antes de salir de, de licenciado en comunicación, ya estaba invitado a dar una clase en la universidad y siempre me ha gustado ese campo y agradezco mucho a los maestros que hemos tenido en esta universidad, que han sido realmente verdaderos profesores y que nos han inducido a muchos de los estudiantes a ser docentes. Entonces, el año 1986
El 86 había recibido el título, ya les decía, de licenciado en comunicación. El 90 estaba con el título de la maestría. Ya he hecho trabajo práctico y en la Universidad Católica Boliviana soy el docente más antiguo en comunicación social. No quiere decir el más viejo, porque hay otros señores de mayor edad, pero yo tengo la suerte de ser el profesor de mayor presencia universitaria en la formación de comunicadores en este centro de estudio, que por cierto es el primero en Bolivia. La carrera de comunicación de la Católica ha sido la pionera en abrir comunicación social en Bolivia en el año 71. Entonces, no estoy desde ese año, naturalmente, pero esta ha sido la primera carrera de comunicación social en Bolivia y hasta hoy tiene la valoración de ser también la primera en el ranking de universidades que forman comunicación social. Entonces tenemos, después de procesos de evaluación externa que se han hecho, la acreditación que nos da un puntaje altísimo de 96.4 puntos sobre 100, que son de los más altos que existe en este país. Entonces yo estoy en el CECRAT desde el año 96. Desde el año 96 tengo la dirección del CECRAT, este departamento, y también vinculado ya permanentemente a la docencia, porque antes la hacía de manera esporádica, pero ahora desde esa época soy el docente de la materia de comunicación y teorías del desarrollo, lo que se conoce como comunicación por el cambio social. Y bueno, semestre a semestre tengo grupos de estudiantes que son formados en este pensamiento, cómo usar los medios y la comunicación misma como un proceso humano para mejorar la calidad de vida de la gente. Esa es la comunicación para el desarrollo. Y para eso tenemos que valernos de una variedad de instrumentos. Uno de ellos, y ya lo adelantábamos un poco antes de la entrevista, es el del uso de la radio. Como el CECRAT es un centro de producción también de materiales audiovisuales, de audio y de video, hemos tenido proyectos que han utilizado la radio como un canal de educación para la población en general y hemos tenido la producción exitosa de 2 radionovelas muy aceptadas en la población boliviana porque se han difundido a nivel de todo el país. Una se llamaba Ciudad Espesa y la otra se llamaba Todo por ella. En la primera hablábamos de valores de ciudadanía y en la segunda, Todo por ella, es sobre el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la casa común. Esas experiencias han sido hermosísimas porque nos han permitido llegar a distintas regiones de Bolivia con las radionovelas, las dos, y nos hemos apoyado mucho con emisoras rurales para que ellas las transmitan. Y ellas han sido también capacitadas en la metodología de educación por entretenimiento, que quiere decir, usamos el capítulo de la radionovela, pero generamos espacios de diálogo y de contacto con las audiencias. Así que se capacitaba a los operadores de las radios que han transmitido para que hagan esta dinámica y ha sido toda una experiencia hermosísima de generar espacios de comunicación participativa para las emisoras que han transmitido y también para que aprovechen los contenidos mismos de la novela. Bueno, tenemos entendido que tiene una trayectoria larguísima y de muchos años de profesionalismo, pero algo con lo que me quedé pensando es sobre su experiencia en Radio San Miguel, si no me equivoco, ¿Ya? Que dijo que es una de las experiencias más hermosas. Quisiera saber por qué enseñanza le dejó aquella práctica. En realidad, en Bolivia, históricamente, desde los años 60, empezaron a haber proyectos que utilizaban la radio con fines de educación. Y 3 radios en particular fueron las destacadas a nivel de la iglesia boliviana. Radio San Miguel, Radio San Rafael y Radio San Gabriel. San Gabriel está aquí en La Paz, San Rafael está en Cochabamba y Radio San Miguel en el norte amazónico de Bolivia, en Riberalta. O sea, la iglesia
tuvo un papel muy importante en Bolivia, sobre todo en determinada época, de colocar medios de difusión para hacer educación de las audiencias, sobre todo marginales, campesinas y en provincia. Y es así que en el caso de la Radio San Miguel, es la emisora del Vicariato Apostólico de Pando, cubre todo Pando como departamento y gran parte del norte del Beni, sobre todo en la provincia Vaca 10. Está localizada en Riberalta y hasta hoy tiene un enfoque de radio educativa. Lo mismo que hace Radio San Rafael y Radio San Gabriel aquí en la parte, digamos, quechua uno y la parte aymara la otra. Lo que se hace básicamente es tener grupos de productores de radio que hagan contenidos con distintas temáticas que la población necesita, sean contenidos de derechos humanos, contenidos de medio ambiente, contenidos de cuidado de la infancia, derechos de los pueblos indígenas, etcétera. Y esos son contenidos que son el objeto y la temática más importante de los medios y naturalmente hacen una difusión de distintos programas para beneficio de las audiencias. Imaginemos que las audiencias, sobre todo en Bolivia, todavía prefieren la radio. Uno cree que la televisión es lo más importante o la internet. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque en Bolivia, nuestro país, hay sectores donde ni siquiera hay conectividad de electricidad. Entonces, imaginemos poblaciones amazónicas ahí en la frontera con el Brasil que no tienen ni electricidad. Entonces, ¿cómo van a recibir internet? ¿O cómo van a poder aprovechar de la televisión? Entonces, la radio y el equipo a transistores hasta ahora sí sigue siendo un elemento muy importante. Han empezado, sin embargo, en el caso de la radio misma San Miguel de la que estamos hablando, a transformar su oferta. Ahora también están sacando contenidos por internet, pero para mi óptica, esos son muy limitativos todavía, porque la internet no es el recurso más difundido, sobre todo en el área rural. Entonces, para mí ha sido importante ese periodo de mi vida. ¿Por qué? Porque no solamente gozando de juventud, uno tiene grandes sueños de hacer grandes transformaciones y nos metimos a hacer cursos de formación de reporteros populares en los ríos, o sea, viajando en las comunidades en la Amazonía, en las poblaciones que eran escuchas de la radio, se formaban grupos de reporteros populares que al final se volvían en comunicadores, jóvenes o mujeres comunicadoras que hacían el trabajo de ser reporteros para la estación. Entonces se creaba todo un sistema de información sobre las necesidades y condiciones de cada uno de los pueblos, y esa época todavía no estamos hablando de que había ni internet, ni siquiera el celular. Estamos hablando de que hacían sus despachos escribiendo y mandando por embarcaciones hasta Riberalta sus despachos. Pero así empezó, y hasta ahora todavía se mantiene esa dinámica de hacer comunicación en el Oriente, sobre todo una comunicación con sentido de cambio social, de servicio a la población, y Radio San Miguel es un referente en la historia boliviana de hacer educación en la parte amazónica. Bueno, muchas gracias por contarnos el proceso de formar a las personas que estaban encargadas de ese trabajo. Veo que habla con mucha pasión sobre la radio. Tal vez esa haya sido la experiencia que le dio, se podría decir, esa pasión que tiene por la radio, o hubo alguna. No, yo soy absolutamente convencido de la importancia de la radio en este país, y voy a apostar a que por muchos años más la radio va a tener todavía su vigencia frente a cualquier medio tecnológico. La radio es el mejor vehículo de comunicación, sobre todo con sectores marginados y sectores rurales. Entonces no hay que despreciarla. Para los que se forman en comunicación y arman estrategias de comunicación en distintas temáticas, yo les recomiendo nunca descuiden la radio. Nunca descuiden la radio, porque es un canal eficaz. Es un canal eficaz. Justo nosotros estamos realizando una investigación ahora mismo aquí en el SECRAD sobre el estado y presencia de las radios que son provinciales y rurales y comunitarias en la parte andina,
y vemos cómo realmente la gente sigue siendo asidua a sus radios locales. ¿Por qué es asidua a la radio local la gente? Primero porque la temática de la que habla es la que es más próxima a ellos. No le está hablando de realidades ajenas, le está hablando de lo que viven, comparten y es el cotidiano de cada uno de ellos. Entonces, la radio tiene un valor súper importante. Otra ventaja es que la radio es un medio que está cercano a ellos, no solamente por la lengua, sino también físicamente. Muchos de los oyentes dicen, yo conozco al productor, yo conozco al director, yo conozco a la locutora, etcétera, porque son sus amigos. Entonces hay un vínculo casi de radio comunitaria, una verdadera comunidad, una comunidad que usa la radio para fines de desarrollo local, informativos y de entretenimiento también. Entonces, en el estudio que estamos realizando se verifica que todavía la radio en la parte andina de nuestro país es el medio preferido, definitivamente. ¿Por qué? Porque es el que comunica, no informa. Los medios de información son los que simplemente transmiten, pero el que comunica es el que entra en relación con la gente. Ah, qué bonito. Bueno, sí, ahora se está perdiendo ese valor que se tiene, que se debería tener por la radio, que en nuestra experiencia algunos docentes nos dicen que la radio se está perdiendo, que ya no tiene la importancia que antes tenía, pero ahora veo que es demasiado importante, especialmente para las personas del área rural. Y obviamente en la producción radiofónica hay referentes de los que nos podría hablar usted sobre algún referente que tuvo a modo de inspiración para realizar estos trabajos. La teoría de la comunicación ligada al desarrollo o el cambio social justamente encontró como espacio de práctica en los años 40 dos casos importantes en América Latina. Y uno de ellos fue una radio que estaba localizada en Colombia, una radio de la iglesia, que es Radio La Tacunga, hasta hoy histórica, la primera radio que se puede denominar de vocación educativa para las poblaciones rurales, y paralelamente en los años 40 del siglo pasado, las radios mineras de Bolivia. Yo creo que han sido referentes históricos del cómo puede haber una estructura de propiedad distinta en la tenencia de los medios, porque los propietarios no son empresarios privados ni nada, sino son las propias poblaciones. En el caso de la radio, digamos, sutatensa no era de la población rural el medio, pero era de la iglesia, y la iglesia tenía mucho vínculo con la población rural. Y en el caso de la radio minera nuestra, las radios eran y han sido hasta hoy propiedad de los sindicatos mineros. Hasta hoy existe la radiodifusión minera. No hay muchos casos, no pasan de los 5 dedos de la mano, pero en su época han sido 30 y han sido muy importantes. Y hay que entender la presencia de la radio en función del momento histórico del que estamos hablando también. En los años 50 y desde los años 40, el medio de mayor difusión y presencia en el mundo era la radio. El periódico medianamente, porque llega solamente a espacios urbanos. En cambio, la radio siempre ha tenido una presencia. Y hoy día sigue la radio vigente y existen prácticas y experiencias de comunicación tremendamente alentadoras, como de las radios comunitarias, que es una experiencia que empezó desde fines de los 70. Radios que pertenecen a individuos o a pequeñas agrupaciones en el área rural que se ponen al servicio de sus poblaciones y que les hacen un trabajo magnífico de información, acompañamiento, entretenimiento y demás. No son las que estoy refiriendo a las radios del sistema estatal que existen también, las RPOs, ellas son radios estatales. La radio comunitaria es un medio independiente, es un medio de propiedad a veces de un profesor o de un agricultor, etcétera, que de una u otra manera se le ha ocurrido poner radio en su comunidad y la mantienen con pequeños sustentos de avisaje de la propia población.
Eso sí que es hacer comunicación. Bueno, en los años que ha estado de docente nos comentaba que es el docente que más tiempo ha estado en la Universidad Católica. Imagino que igualmente les comunica a sus estudiantes la importancia que todavía tiene la radio. ¿Hay algo más que les inculque a sus estudiantes? Primero que hay que saber que la comunicación es un oficio muy valioso y que la comunicación no tiene que ver con medios o aparatos. La comunicación tiene que ver con procesos humanos, con procesos de acercamiento, con procesos de entendimiento, con procesos de consideración de los valores culturales del otro para poder hacer diálogo. Porque una cosa es medios de comunicación y otra cosa son medios de difusión o información. El medio de información es el común que entendemos y vemos alrededor. Simplemente envía. Pero el medio que se compromete para ser un medio de comunicación es el que se promueve, es el que tiene proyectos de cambio social, promueve la expresión de la gente, la moviliza, hace trabajos con la población para que se exprese y así cumpla su derecho a la comunicación e información. Entonces, lo más importante es saber si uno ha sido atraído a formarse en comunicación auténticamente por la comunicación o su retrato era ser informador. Porque si eres informador, mejor que sepas que tienes límites en tu trabajo. Pero si eres comunicador, ese es un escenario infinito de trabajo con la sociedad, donde entran los aparatos en su momento, pero no son la prioridad. La prioridad está en el diálogo, en el entendimiento, en el poder crecer con los otros. Es muy importante que nos diga eso, que la comunicación va más allá de solo la teoría, sino que también servir a la sociedad, estamos al servicio de la sociedad. ¿Se podría decir que ese es uno de los impulsos que le llevó a estudiar esto, el servir a la sociedad? Claro, definitivamente. Nuestro campo de formación está en las ciencias sociales. Nuestra preocupación es la sociedad, no puede ser de otra manera. Y los medios con los que nos valemos son medios también de carácter colectivo, porque no hay medio que sea para un individuo, los medios son colectivos. Entonces tenemos que aprovechar nuestras potencialidades creativas como jóvenes, como comunicadores y demás, para aprovechar esto y generar realmente iniciativas donde la gente pueda finalmente agradecerte porque estás haciendo un trabajo en su beneficio. Yo no los veo a los sujetos como receptores, los veo como comunicadores y yo quiero dialogar con ellos. Es así que nuestras radionovelas, por ejemplo, no solamente eran un medio entretenido, sino que permitían el diálogo y la expresión de la gente. Si tú buscas diálogo y expresión de la gente, estás haciendo comunicación. Si no, simplemente los estás viendo como recipientes y si es así, estás haciendo excelente trabajo informativo. Pero hacer comunicación es entrar y comprometerte con procesos educativos de diálogo y de expresión de la misma población para que pueda mejorar su calidad de vida. No, es bonito ver la comunicación desde ese lado de que puedes servir y que la gente luego venga y te agradezca por el servicio que les estás dando. Quisiera saber si alguna vez tuvo una experiencia así con algún proyecto, si a alguien se le hace agradecer. N proyectos, N. Imagínense desde el año 96 hasta ahora cuántos proyectos ha hecho el SECRAT. Y este departamento, por ejemplo, en el área rural es altamente conocido. Si ustedes preguntan en el área rural altiplánica o en algún lugar de nuestro país así rural y dicen quién les capacita a los medios, dicen el SECRAT. Y este es el SECRAT, el Servicio de Capacitación en Radio y TV para el Desarrollo. Y el SECRAT también tiene una línea de trabajo que es la atención en la comunicación inclusiva de y para personas con discapacidad. Ese es otro frente de trabajo que tenemos y que se puede visitar y conocer en nuestra página web de SECRAT La Paz para descargar ejemplos, descargar materiales, descargar productos audiovisuales y demás, y así también entender que la comunicación humana tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad. Claro, es muy importante. Bueno, algunas veces los dejan de lado, pero
es importante también tomarlos en cuenta porque son parte de la población. Bueno, ¿alguna experiencia en el proyecto con relación a las personas con capacidades diferentes? Hemos hecho un curso hermoso de producción radiofónica para personas ciegas, por ejemplo. Y ha sido excelente, porque si tienen una gran capacidad ellos es la del oído. Entonces estaban aptos totalmente para manejar la radio. Y ha sido un curso exitosísimo que hemos realizado hace un tiempo y que tiene productos, porque si vas explorando quienes participaron, en el caso de una de las compañeras es directora de una radio que la conduce en Tarija y es una persona ciega, digamos. Entonces, ese tipo de cosas se dan, más otro tipo de proyectos de producción audiovisual. Nosotros tenemos una variedad de materiales elaborados, sobre todo de temáticas culturales y temáticas del medio ambiente, que nos han puesto en experiencias de vínculo con nuestra sociedad y los pueblos originarios de una manera muy estrecha. Tenemos una serie de documentales, por ejemplo, sobre la cultura y cosmovisión y vida de la cultura callahuaya, que son sobre sus prácticas médicas, y para haber hecho ese proyecto con la misma sociedad callahuaya, ha habido todo un proceso de acercamiento que no era simplemente de que una institución venía, sino ha habido toda una serie de ritos reales en los cuales a nosotros nos han puesto a prueba para ver si auténticamente queríamos hacer un trabajo de servicio o nos estábamos aprovechando de ellos. Hemos vencido una serie de ritos que no les puedo ni contar de qué características son para ser aceptados por la población callahuaya, pero los hemos hecho con mi equipo y finalmente hemos hecho una serie de materiales audiovisuales que son de una calidad hermosísima porque ellos se han abierto y visto que nosotros realmente estábamos en un plano de relación, de respeto y de valoración de lo suyo. Qué lindas experiencias. No, hay una cantidad. Por eso les recomiendo, entren a la página de web del CECRAT. Ahí tienen todo un arsenal de insumos y para que se estimulen en pensar que la comunicación es demasiado importante para que no la aprovechemos como debe ser. Bueno, se me queda esa experiencia que sin duda la comunicación, el trabajo de un comunicador abre muchas puertas. ¿Me podría contar alguna de las puertas que le abrió el poder trabajar en comunicación? A mí me ha abierto muchísimas puertas el trabajo que hago, porque el CECRAT también está vinculado a organizaciones internacionales que hacen comunicación con sentido de cambio social. Una de ellas es la WACC, la World Association Communication, Christian Communication, es la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Y el trabajo que yo hago me ha permitido ser vicepresidente mundial de esa organización, trabajando con este mismo estilo de proyectos en todo el mundo, lo que te permite tener una óptica de la realidad gigantesca, ¿no? O sea, tú puedes tener proyectos en el Asia, en el África, Norteamérica, en Oceanía y demás, y financiados por esta organización de la que he sido presidente de América Latina y vicepresidente mundial por muchos años, y que me ha ratificado que la comunicación sí es una opción de trabajo y de servicio muy grande. Claro, no, muchos ven la comunicación solo como pararse delante de una cámara y ahí acabó el trabajo. Eso es minúsculo, eso es miope. Con la comunicación tú puedes cambiar la vida de la gente, siempre que hagas tus trabajos en función de la agenda de la gente. No para masificarlos ni para persuadirlos manipuladoramente, sino desde los intereses de la gente tú puedes hacer grandes cosas. No, sin duda hay que escuchar a la población, ¿no? Para poder hacer comunicación. Y también creo que eso les transmite a sus estudiantes. Ese es el objetivo con que quisiera saber el objetivo al enseñar a sus estudiantes, más allá de lo teórico. Claro, hay muchas cosas en las que los vinculamos a los chicos y ellos también como colegas se ponen a trabajar con nosotros. Hay cosas excelentes y uno de los mayores logros del CECRAT como tal, de la católica, está en la política pública, porque en el año 94 hemos podido en esta misma oficina
hacer la redacción del primer decreto, de un decreto supremo que ha dado creación al fenómeno de la radiodifusión comunitaria en Bolivia. Antes no existía, ni siquiera la ley de telecomunicaciones hablaba de radiodifusión comunitaria. Todo era radio gubernamental estatal o la radio comercial privada. Nunca había un tercer sector y nosotros sabíamos que existían esas radios. Entonces, por una serie de mecanismos de vínculo con el Estado, hemos tenido la confianza de acercarnos a algunas organizaciones de la parte gubernamental, como la DGT, que era la Dirección General de Telecomunicaciones, o lo que era la Superintendencia de Telecomunicaciones, ahora ya no existe, hay la ATT, pero con ellas hemos hecho la primera formulación del decreto de funcionamiento de la radiodifusión comunitaria en Bolivia. Y ya en el proceso de la constituyente, que ha sido otra dinámica de cambio de nuestro país, también hemos aportado en algo que está en el texto constitucional, y es el artículo que hace referencia al derecho a la comunicación de los bolivianos y las bolivianas. No solamente es el derecho a la información, sino el derecho a la comunicación. Wow, entonces es algo importante haber hecho eso. Y bueno, como comunicadora agradecemos el trabajo que han hecho y que siguen haciendo. Y bueno, quisiera que nos dé una pequeña lección sobre, bueno, para nosotros como futuros comunicadores, una pequeña lección para nuestros futuros trabajos. Ser coherentes con sus principios y con sus ideales, y nunca dejar que la comunicación pierda su sentido humano. Es lo más importante. Claro, muchas veces no nos hablan de eso, de los principios, de la moral, sino que solamente teoría, y creo que es algo muy importante. Claro, y seguro van a ser exitosísimos si saben encontrar la verdadera vena de su oficio. Su oficio es estar en contacto con la gente, no preocuparse por equipos ni aparatos. Muchas gracias por habernos hablado de toda su experiencia y por mostrarnos un lado de la comunicación que muchas veces no nos muestran, que solamente son las cámaras, la televisión, y ahí acabó. Le agradezco todas sus experiencias y el trabajo que ha hecho por los comunicadores. Gracias por brindarnos la entrevista y el espacio. No, yo feliz de poder dirigirme a ustedes, que son un público que lastimosamente no los conozco, pero sepan que estamos aquí y las puertas del CECRAT en la Universidad Católica Boliviana están abiertas. Muchas gracias por abrirnos las puertas, y claro que vamos a venir mucho más seguidos sabiendo que estamos invitados. A la orden y bienvenido siempre. Muchas gracias.